Hola, hola, estamos por aquí con una palabra más. Estamos en la semana 3, en el día 2, y vamos a hablar acerca de Mateo del 6 al 10. Y comencemos con una pequeña oración. Espíritu Santo, toma control de esta palabra. Sé tú hablándonos. Yo también necesito que me hables, Señor. Que nos hables de tu palabra, que no sean mis propios pensamientos, sino que tu Espíritu Santo hable por medio de mi boca. Esta transmisión es tuya. Te la entrego, Señor, y nos cubrimos con tu sangre preciosa, no solamente yo, mi familia, todo lo que has puesto a mi cargo, sino todo aquel que escuche estas palabras, Señor, seas tú cubriéndolo con tu sangre preciosa. Y sobre todo, Señor, que esta palabra penetre en nuestros corazones y que la oración que hacemos, Señor, en esta palabra llegue a ti, Señor, como un olor fragante. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues en Mateo, a partir del 6, nos habla de algunas enseñanzas. Por ejemplo, Mateo 6 nos habla de Jesús, que lo que Jesús nos enseña acerca de la limosna, ¿verdad? O la ofrenda. Dice que cuando nosotros demos una limosna, es decir, cuando nosotros, se oye medio feito, ¿verdad? La palabra limosna, pero cuando ayudemos a alguien, dice que no hagamos tocar una trompeta delante de nosotros como hacen los hipócritas, porque lamentablemente a veces no nos damos cuenta, pero podríamos estar cayendo en hacer algo bueno para recibir una recompensa, para recibir sonrisas, para recibir aplausos, para recibir alegría o aceptación. Entonces dice que los hipócritas hacen eso, que tocan trompeta para que todos sepan que ayudó a alguien. Y dice que cuando nosotros demos limosna, que no sepa nuestra mano izquierda lo que hace nuestra derecha. O sea, es decir, lo que el Señor nos mande a hacer, no tenemos por qué andarlo publicando. Pues dice, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Cuántas veces podemos ver? Yo me asombraba mucho cuando estábamos leyendo acerca de la muerte de Jacob, de cómo cuando murió fue tanta gente a su entierro y que era un gran lloro y todo eso. Y yo creo que cuando las personas sembramos no necesitamos publicarlo, decirlo, sino que el aprecio de la gente es como esa recompensa que puede notarse cuando la calidad de la persona, sin que tengas que decir lo que haces por las demás personas, ¿verdad? También nos habla acerca de la oración. Dice que cuando oremos no seamos como los hipócritas, nos vuelve a comparar, dice, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Sabes? Cuando las personas, y no, o sea, cuando las personas pasan mucho tiempo en oración, se les nota. Yo recuerdo que una vez el Espíritu Santo me dio una palabra y me dijo, Jessie, al que pasa tiempo conmigo se le nota. Y me recordaba como cuando Moisés se iba por muchos días a estar en su presencia y que después regresaba resplandeciente, brillante, que las personas ni siquiera podían mirarlo de tanto brillo que tenía. Cuando nosotros nos empezamos a meter en intimidad con Dios y empezamos a orar y a adorarlo y a tener ese tiempo con Él, es notorio. Pero también la verdad es que cuando nos empezamos a enfriar, porque pues muchas veces nos pasa que nos empezamos a enfriar, también se nos nota. Entonces dice que nosotros busquemos ese tiempo en lo privado con Él. Y, ¿sabes? Sí es verdad, dice que cuando nosotros oramos en lo secreto, nuestro Padre que ve en lo secreto nos recompensará en público. ¿Cuántas veces podemos ver hombres o mujeres de Dios que cuando oran, los milagros ocurren? Que cuando oran por una sanidad, que pues no sé, tal vez esos grandes milagros que a veces escuchamos, que un ciego pudo ver, ay, quiero hasta llorar, que un sordo pudo escuchar, que
un mudo pudo hablar, que una persona que estaba inválida pudo caminar, que una persona que tenía cáncer fue sanada, o multitudes, ¿verdad? Hay otras cosas que influyen también en esas sanidades, pero pues es notorio que hay personas que están pasando mucho tiempo en la presencia de Dios, y si no lo estamos pasando, yo creo que con esta palabrita Dios nos está hablando, que pasemos tiempo en la habitación con Él, que pasemos tiempo a solas con Él, que es importante, muy importante que pasemos tiempo en intimidad con Él. Y dice, no os hagáis pues semejantes, dice, y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Es decir, yo no sé qué tan acostumbrado estés a orar, pero orar realmente es hablar con Dios, es abrirle tu corazón, es contarle cosas, es incluso preguntarle cosas, o muchas veces solamente adorarlo, o cuando ya has tenido más tiempo de intimidad, pues muchas veces es orar en lenguas, que es bíblico, ¿verdad? O adorarlo en lenguas, o simplemente cantarle, o alabarlo, o platicar con Él, eso es orar. ¿A qué se referirá que dice que los gentiles solamente hacen vanas repeticiones? Justamente quiero hablarte de cómo te gustaría a ti que tu hijito o tu hijita hablaran contigo. ¿Te gustaría que todos los días te dijeran las mismas cosas y te repitieran lo mismo? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo? Ni lo escucharías. Sería, ay, ¿verdad? Pero ¿no te gustaría más bien que viniera y hablara sinceramente contigo y platicara, y no que te dijera una vez lo mismo y otra vez lo mismo, y hazlo por 12 veces, hazlo por 13 veces, y ya con eso serás perdonado? No. Si Dios es el Dios que nos ha dado poder, que nos ha dado autoridad, que nos ha formado, que nos ama, que está ahí para escucharnos, dice su palabra que las oraciones del justo, habla de las oraciones del justo. Y recordemos que nosotros hemos sido justificados por su amor, por su sangre preciosa. Él está esperando escucharnos a nosotros, no está esperando una vana repetición. Y yo creo que no necesito ser muy específica para que tú me entiendas. Si tú has estado practicando solamente repeticiones, si has estado solamente repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo palabrerías, a veces hasta en las reuniones. Recuerdo cuando era niña y que, es que no quisiera decirlo tan específicamente, pero pues que te invitaban a una posadita, ¿verdad? Y pues tú estabas esperando la comida, los dulces, la piñata, pero había que rezar primero, y entonces era todo un leerlo y y entre más rápido se hacía, pues más rápido, porque más rápido comían. Pero creo que Dios es un Dios sabio, es un Dios inteligente, que le agrada escucharnos de palabras sinceras. Si a nosotros no nos gustaría escuchar solo palabrería, pues más a Él, que es Dios, y quiere escucharnos con sinceridad. Y no pienses, muchas veces yo he escuchado gente que dice, no, es que Dios está muy ocupado, o sea, imagínate tantos problemas reales que hay como para que escuche los míos. Pues yo te aseguro que las mujeres o hombres que tienen 10 hijos o 12 hijos, cada uno de sus hijos es importante, y lo que tu hijito te venga a decir, así sea contarte cómo le fue en la escuela, o lo que siente, o lo que piensa, o si te quiere traer un dibujo, así el dibujo esté bien mal hecho, para ti es especial, para Dios también lo es. Un papá no le va a decir a su hijo, ay no, no me vengas con este dibujo ahorita, no me vengas a platicar tus cosas ahorita cuando hay cosas tan importantes allá afuera. Pues no, así es el Señor quiere escucharnos, el Señor es por eso que nos dice, nos deja esta palabra. Dice, orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis.
Pero aunque Dios sabe de que tenemos necesidad, a Él le agrada que nosotros se lo pidamos. Y en diferentes partes nos habla, ¿verdad?, de que pedid y os daré. Todo lo que pidan en mi nombre y creyendo se los daré. Dice, vosotros pues oraréis así. Y comienza, Padre nuestro que estás en los cielos. Pero no se trata de solamente, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Tampoco. Eso sería una vana repetición, aunque sea el Padre nuestro y aunque sea la oración que Él nos enseñó. Sino que realmente es un modelo de oración y podemos venir ante Él usándolo detalladamente. Dice que, Padre nuestro que estás en los cielos, que primero lo reconozcamos. Señor, mi Dios, mi Padre, te reconozco como mi Señor, como mi Salvador, como mi Dios, reconozco que tú eres mi Padre, Padre nuestro. Sé que estás en los cielos, sé que eres el creador de todo. Santificado sea tu nombre, primero te adoro, primero te digo cuán bello y cuán hermoso eres, primero te doy gracias por todo lo que me has dado, por todas tus bendiciones. Santo, santo, santo eres tú. Santificado sea tu nombre, mi amado Jesús, santo eres. Venga tu reino, Señor, venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Que tu reino se establezca también en la tierra. Que así como en el cielo ya se hace tu voluntad, en esta tierra también se haga tu voluntad. ¿Te imaginas todos nosotros todos los días pidiéndole, Señor, que tu reino se establezca en esta tierra? Que tu voluntad se haga en esta tierra, así como ya se hace en el cielo. ¿Cuántos corazones no comenzarían a cambiar si nosotros oráramos esto? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Está hablando por nuestro alimento físico y espiritual, pero no dice, danos pan, dice, el nuestro, el que tú ya tienes para nosotros. Dios ya tiene bendiciones para nosotros. Ahora nosotros solo tenemos que pedírselas. Esas bendiciones que tú ya tienes para mí, dámela hoy. Dice, el pan nuestro, el que ya es mío, el que ya me diste, el que tú ya decidiste que es mío, dámelo hoy. Dame mi pan espiritual, dame de tu palabra, dame de tu bendición, dame de tu presencia, dame ese pan espiritual que yo tanto necesito en este día. También dame ese pan para comer yo y mis hijos, pues tu palabra dice, no habrá justo desamparado ni sus hijos que mendiguen pan. Ese pan tú ya lo tienes reservado para nosotros, Señor. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En otras traducciones dicen, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, es decir, es tiempo de venir, Señor, ¿sabes qué? Me pongo a cuentas contigo. Te pido perdón por las cosas malas que he hecho en este día o en este tiempo. Señor, perdóname. Mas también dice aquí que es tiempo de no solo de pedir perdón, sino de perdonar a los que nos han ofendido. Siempre habrá alguien que intente hacerte daño, siempre habrá alguien que haga algo malo en contra tuyo. Así como estamos pidiendo perdón, así podemos decir, Señor, yo perdono a aquel hombre, a aquella mujer, a aquella persona que me ha hecho tanto daño. Yo lo perdono en el nombre de Jesús. Tiempo de pedir perdón y de perdonar. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ayúdanos, Señor. Dice la palabra que acabamos de leer ayer, que Jesús fue llevado para ser tentado. Muchas veces va a venir el enemigo a tentarnos, muchas veces vamos a pasar por prueba y tenemos que estar constantemente pidiendo, Señor, si voy a pasar por prueba, ayúdame a serte fiel, ayúdame a pasar esta prueba o estas pruebas que tengo que pasar para continuar y llegar a ese nivel que tú quieres que llegue. Líbrame de las tentaciones, a veces hasta por nuestra familia, Señor, libra a nuestros hijos de las tentaciones. Libra a nuestros esposos o a la esposa de las tentaciones. En todas partes y en todo puede haber tentación. Tenemos que ser conscientes de orar. Líbranos de las tentaciones. Líbranos del mal. Siempre el mal también va a querer entrar a nuestra casa, a nuestra familia, atacarnos, derribarnos. Y entre más le estés sirviendo al Señor, más, con mayor razón va a quererte derribar.
Por eso, Señor, líbranos del mal, líbranos de la hechicería, líbranos de todos esos trabajos que el enemigo está queriendo preparar. Guárdanos en el hueco de tu mano. Que tu ángel, oh Jehová, cante con nosotros y nos defienda. Dice, porque tuyo es el reino. Después de todo, ¿quién es el rey de reyes, el señor de señores? ¿Quién es el dueño de todo? ¿Quién es el más poderoso? ¿Por qué vamos a estar preocupados por lo que quieran hacer en contra de nosotros? Si el reino de Dios es de Él, tuyo es el reino. Y el poder y la gloria. ¿Quién es el más poderoso? El Señor. Y la gloria que sea para Él, que de ninguna forma nosotros querramos tomar su gloria. Incluso cuando Dios nos pone, dice que Él nos ha dado poder y autoridad, aún para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para liberar cautivos. Pero siempre va a ser la gloria para Él, siempre es Jesús quien lo hace. Nosotros solamente vamos a ser ese vaso, esa boca que hable. Y dice, el poder tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y después vuelve a hacer un énfasis, dice, porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Yo sé que todos queremos recibir perdón y cuando hablamos de salvación, pues sí, es fácil repetir la oración de decir, bueno, sí, Señor, perdona mis ofensas, perdona todas las cosas que yo haya hecho malas y pues hoy te acepto como mi Señor y Salvador, o ya soy tu hijo. Pero cuando el Señor nos llama y nos dice, también quiero que perdones a los que te han ofendido. También quiero que perdones a esas personas que tanto daño te han hablado, esas personas que han estado criticándote, calumniándote, esas personas en las que tú sembraste algo bueno y en lugar de recibir agradecimiento, te voltearon la espalda y te pusieron a criticar de ti, ya ni te hablan. O cosas peores, ¿verdad? A lo mejor algún engaño, alguna infidelidad, algún daño a nuestros hijos, a nuestra familia, algún robo. Cosas que son dolorosas para nosotros y que no es tan fácil perdonar. Como yo a veces les platico, cuando oramos acerca del perdón, es más fácil a veces perdonar a las personas que amamos, al esposo, pero cuando dicen hay que perdonar a esa persona con la que te engañó, ahí sí quisiéramos que se aplicara el castigo divino. Pero lo que el Señor nos manda es a tener misericordia de nuestros enemigos, a bendecir a los que nos maldicen, a amar a nuestros enemigos. Dice, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces es importante, es tan importante pedir perdón porque sin arrepentimiento no hay salvación. Pero sin perdonar a los que nos han ofendido, tampoco. Entonces, el Señor quiere enseñarnos a orar por medio del Padre Nuestro, pero también quiere enseñarnos no solamente a pedir perdón, sino también a ser perdonadores. Después nos habla acerca del ayuno. Dice que Jesús nos enseña cómo debemos ayunar, porque debemos ayunar, es un deber nuestro el ayunar y no tanto porque Dios necesite de nuestros ayunos, sino porque recordemos que nuestra carne siempre tiende a las cosas malas. Es el espíritu el que se fortalece cuando nosotros ayunamos y comenzamos a desear orar más, a desear buscar más de la palabra. Por nuestras propias fuerzas, nuestra carnita no quiere dejar de comer, no quiere orar, no quiere dejar de ver series para ponerte a ver la palabra de Dios, para conocer más de Dios. Pero cuando nosotros comenzamos a ayunar sucede lo contrario, sucede que nos entra ese deseo por conocer más la palabra, por orar más, por buscar más a Dios, por adorarlo más. Entonces dice sobre el ayuno, que cuando ayunemos otra vez nos vuelve a comparar con los hipócritas, que no seáis austeros como los hipócritas, dice, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa.
Pero tú cuando ayunes, dice, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Otra vez, así como cuando dice que si nosotros damos alguna ofrenda o alguna ayuda a alguna persona, que no seamos hipócritas, que lo hagamos en lo secreto y que el que ve en lo secreto nos recompensa en público. También a la hora de decirnos acerca de la oración, nos dice lo mismo: ve y métete a tu habitación en lo oculto. Ahí tú búscame en lo oculto y yo te recompensaré en público. Y ahora nos dice lo mismo del ayuno. No le digas a todo el mundo, ay, hoy también estoy ayunando, ay, pobre de mí, ay, cómo sufro con tanta hambre. Se supondría que no lo publiquemos. Bueno, aunque a veces lo publicamos para hacer la invitación y por algún llamado en especial, pero por lo demás, pues la mayoría de personas no tienen por qué saber si en este momento estamos o no ayunando. También dice que no hagamos tesoros, que no nos hagamos tesoros en esta tierra, que no estemos como tan enamorados de los tesoros de esta tierra. Dice, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. Sí, muchas veces nosotros nos esforzamos bastante aquí en la tierra por tener algo económicamente, pero a veces ni por más que logremos el no disfrutar y el ahorrar y ahorrar y ahorrar y ahorrar, si no sabemos si con una enfermedad de pronto se va todo. No que no seamos bien administrados y que no ahorremos, pero que estemos, nuestra mirada esté puesta en el Señor, y de ahí el Señor se encarga de hacernos prosperar. Dice, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. O sea, que los tesoros que nosotros hagamos para con el Señor, todas esas palomitas que Él nos va poniendo por hacer las cosas conforme a su voluntad, esas nadie te las va a robar. Dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. ¿Cuál será nuestro tesoro? A veces nuestro tesoro es nuestro negocio, a veces es nuestra casa, a veces es nuestro dinero, a veces es nuestro esposo, nuestros hijos, nuestro cuerpo, nuestra sexualidad. O sea, a eso que tanto le ocupas tiempo, eso que tanto te entretiene, eso que es tu primer pensamiento al despertar y posiblemente tu último pensamiento antes de dormir, tal vez ahí está tu corazón, tal vez ahí está tu tesoro. Dice que donde está nuestro tesoro, también ahí está nuestro corazón. Y nos habla acerca de las riquezas. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es decir, por ejemplo, ¿verdad? Cuando un hombre o una mujer tiene la esposa y la amante, o el esposo y el amante. Normalmente cuando tienes un amante, terminas aborreciendo a tu esposo o a tu esposa, tratándola mal, siendo injusto, grosero. ¿Por qué? Porque ya alguien más es tu señor o tu señora. Entonces, aborrecerás al otro. Así nos pasa exactamente con las riquezas. No es que no podamos tener riquezas. Nosotros podemos ver alrededor de la Biblia cómo Dios bendecía grandemente a sus hijos, pero cómo muchas veces los probaba diciéndoles, entrega todo, deja todo lo que tienes y vuelve a empezar. Y las personas lo hacían. Por eso muchas veces tú quieres incomodar a alguien en cuanto a lo espiritual, háblale de dinero. Y rapidito se va a ofender, ya no quieres ir, o sea, ¿por qué? Porque muchas veces nuestro corazón realmente está en la riqueza, y por eso también muchos caen en una mala doctrina de que donde les están enseñando acerca de que todo el tiempo van a prosperar, más dinero, más dinero, más dinero, más dinero, ahí me puedo quedar.
porque yo lo que quiero realmente es salir adelante y prosperar. Y claro, Dios quiere que prosperes, pero Dios quiere que lo ames a Él más que a las riquezas. Que si en algún momento Él nos llama a entregar las riquezas, lo económico, podamos decir, sí, Señor. Entonces dice, ¿verdad?, que no podemos servir a Dios y a las riquezas. Que volvemos, no significa que no puedas tener riquezas, pero no puedes amar más a las riquezas que a Dios, porque las riquezas pueden convertirse en tu propio Dios. Nos habla también acerca del afán y de la ansiedad. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Cuántas veces no estaremos preocupadas? Porque pues a veces nos falta un trabajo, a veces nos falta el dinero, a veces el dinero no está alcanzando, a veces esas promesas del Señor de bendecirnos, esas promesas que Él dice que no pediremos prestado, sino que seremos nosotros quienes le prestaremos a las naciones. A veces esa promesa todavía no se cumple en nosotros y podemos estar preocupados y afanados. ¿Qué nos vamos a poner? Ya no tenemos ropa, o nuestros hijos, o los uniformes de los niños, o simplemente qué vamos a comer, o simplemente la leche de los niños. Pero dice su palabra que no estemos afanados por nada. Eso quiere decir que Él está a cargo si nosotros le entregamos esa carga y confiamos en Él. Dice, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, o sea, no siembran ni cosechan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Tú crees que Dios no nos tenga, que nos hizo a su imagen y semejanza, no nos tengan más alto valor que a las aves? Que nos las ha dado por alimento, y aún Él se ocupa de las aves, de alimentarlas, de todo animalito. Él se ocupa de alimentar a los animales, y pues de algunos otros animales se ocupa de mover nuestro corazón para que los alimentemos. Dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, por mucho que se preocupe, añadir estatura? Ni siquiera unos centímetros. Dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te vas a poner? Dice, considera los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, no hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Dice, y pues si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Por qué nos llamará hombres de poca fe? Porque estamos preocupados, porque estamos estresados, porque a veces estamos estresados con que vamos a pagar la renta, con que vamos a pagar la casa, con que vamos a pagar la luz, el teléfono, el agua, el internet, todas esas cosas. ¿Qué vamos a comer? Pero se nos olvida que Dios es el dueño del oro y de la plata, de las naciones, que para Él el dinero no es problema. Que una vez que nosotros entendamos que para Él no es problema el dinero y que nosotros quitemos nuestra mirada de la riqueza, Él nos da y nos suple todo lo que necesitamos. Dice que los gentiles buscan todas estas cosas, pero nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, sabe que tenemos necesidad de estas cosas. Si tú eres su hijo, ¿por qué te estás preocupando? Si nuestro Dios sabe de lo que necesitamos. Dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Es verdad. A veces estamos tan preocupados por el mañana, a veces estamos tan preocupados por qué vamos a hacer, qué vamos a comer, si vamos a tener, y ni siquiera sabemos, para empezar, si mañana vamos a amanecer, o si el día de mañana van a pasar cosas más difíciles, y nosotros estamos sin disfrutar este día, donde estamos todos juntos. Así que dice que no nos preocupemos. Si has estado preocupada, descansa, porque Dios tiene la respuesta para todas tus necesidades. Y nos habla también acerca del juzgar a los demás. Todas estas son enseñanzas de Jesús. Dice, no juzgues para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis serás juzgado, y con la medida que medís os serás medido.
Siempre que nosotros pensemos en juzgar a alguien más, en criticar a alguien más, entendamos que mientras nosotros estamos señalando a alguien, otro nos está señalando a nosotros. Te voy a contar una anécdota sin decir nombres. En una ocasión había 2 visitantes distintos en la casa y mientras un visitante estaba en la cocina conmigo, el otro visitante estaba en otra parte de la casa con otra persona y se conocían. Mientras uno criticaba a uno en la cocina diciendo la mala persona que era, no, cuidado con esta persona porque es así y así. El otro estaba, no, cuidado con esta otra persona. Wow, yo me quedé pensando, ¿cómo se cumple? Que no juzguemos para que no seamos juzgados, porque con la medida que medimos seremos medidos. Hace mucho tiempo también me pasó haber cometido el error de haber pensado mal de una persona y después supe que mientras yo pensaba mal de una persona que era simplemente un conocido, alguien estaba pensando mal de una persona que yo amo mucho. Y fue una gran lección para mí decir, wow, lo mismo que yo pensé mal de la otra persona, estaban pensando mal de alguien que yo amo mucho. Y podría ser de mí mismo, ¿verdad? Entonces siempre, antes de criticar a alguien, antes de juzgar a alguien, recordemos que alguien podría estarnos juzgando a nosotros. Y pues habla acerca de aquella palabra, ¿verdad? Que no veamos la paja del que está enfrente, porque podría ser que nosotros tengamos una viga completa en nuestro ojo. Y hay una palabra más, dice, no deis lo santo a los perros, ni eches vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Qué querrá decir para ti o para mí esta palabra? Pues muchas veces nosotros pues regalamos lo mejor, pero a las personas incorrectas. Por eso hasta para dar las cosas buenas, hasta para dar, necesitamos el discernimiento de Dios, necesitamos preguntarle a Dios si lo que nosotros queremos regalar sea nuestro tiempo, sea nuestra vida, sea algo, ¿verdad? Si debemos regalárselo a esa persona, porque dice, no sea que justo se acuerdan que ahorita les decía acerca de perdonar a las personas que muchas veces tú has sembrado en ellos y en lugar de recibir un agradecimiento, un gracias, lo que recibes es una puñalada. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso, verdad? De que me dieron una puñalada en la espalda hablando de las críticas. Pues así lo dice aquí, no le des lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Creo que puede tener muchos significados esta palabra, incluso en la intimidad, por ejemplo, que a veces antes de casarte tú tienes un novio, una novia y vas y le das esa intimidad preciosa y solamente la pisotea y usa a la persona y se va. Le estás echando las perlas a los cerdos. Y en lugar de tratarte como una princesa, como un príncipe, simplemente te pisotean y te hacen daño. Nos habla también de la oración y la regla de oro. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Dice que aunque Dios sabe, acabamos de leer que Dios sabe de lo que nosotros tenemos necesidad, Él nos deja la indicación de que pidamos. Él quiere que pidamos, Él no quiere que nosotros tengamos ese pensamiento de, no, Dios tiene muchos problemas y muchas ocupaciones como para que yo venga con uno más o ay, no, hay tantas cosas importantes que lo mío no es importante, no. Aquí en su palabra dice, pedid. ¿Quieres algo? Pídelo. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Si nosotros comenzamos a leer su palabra, nos vamos a encontrar esos tesoros que hay en su palabra. Dice, llamad y se os abrirá. Tú tienes una necesidad, algo te preocupa, estás preocupada por algo, llámale,
Él está, si tú y yo estamos a la distancia de un mensaje, de una llamada, de un video, Él está a la distancia de un Señor. Él está a la distancia de un pensamiento, de una oración. Porque aún así en lo privado, cuando tú le hablas en la mente, Señor, Padre, te pido, Él ahí está, esperando por ti. Dice, llamad y se os abrirá. Dice, porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Y pues nos habla aquí también de una pequeña parábola, ahora que dice que, o de una palabra que dice que, ¿qué hombre hay de vosotros que si nuestro hijo nos pide pan, le vamos a dar una piedra? Y no olvidemos que nosotros somos hijos de Dios. Dice, o si le pide pescado, le va a dar una serpiente. Y dice, si nosotros que somos malos, le damos buenas dádivas, con ti más vuestro Padre, dice que está en los cielos, nos dará las buenas cosas que pidamos. Dice, así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley de los profetas, la ley y los profetas. O sea, es decir, también tenemos que tener un buen comportamiento. También nosotros lo que querramos recibir, tenemos que sembrarlo. Si nosotros quisiéramos recibir sonrisas, demos sonrisas. Si queremos recibir bendiciones, bendigamos a las personas. Porque si nos la pasamos chismoseando y criticando y maldiciendo a las personas, eso es lo que vamos a recibir. Dice, todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también vosotros haced con ellos. Y nos habla también acerca de los frutos. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero dentro son lobos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los arbojos? Así todo buen árbol da frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Tú y yo no podemos venir y hablar de Dios y que yo venga y te comparta la palabra, pero después, no sé, te hago daño o esas cosas malas que a veces las personas hacemos. O sea, no podemos ir y robar, por ejemplo, mientras que te amo. Por nuestros frutos debemos ser conocidos. No es tanto lo que hablemos, sino a veces también es cómo nos comportamos. Si tú ves, por ejemplo, que, no sé, supongamos una persona que se dice ser seguidor de Cristo o seguidora de Cristo, pero pues luego lo ves golpeando a alguien, pues no tiene un fruto digno de arrepentimiento. O aquellas señoras que decían, no, se la pasa rezando, pero si la pelota de los niños cae en su casa, la poncha, pues a eso se refiere, tengamos frutos dignos de arrepentimiento. Y dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces yo les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es una palabra muy fuerte, pero es entender que no porque tú veas, no significa que tengamos que ponernos a juzgar, pero sí que tengamos los ojos abiertos, porque recuerden que dice su palabra, que nos guardemos de los falsos profetas, que vienen vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Por eso, lamentablemente, por esos lobos rapaces, mucha gente después cree que todos los pastores son malos o que todos los sacerdotes son malos o que todos son malos, pero no, la verdad es que ha habido lobos rapaces vestidos de oveja que hacen daño a las ovejas. Y cuando dice aquí que no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, y que dice, muchos me dirán en aquel día, ¿no profetizamos en tu nombre?
y en tu nombre echamos fuera demonios. No porque alguien esté, por ejemplo, ¿verdad? El que yo esté aquí frente a esta pantalla y que ore por echar fuera un demonio, el que ore por una sanidad, el que yo te dé una palabra profética, no garantiza que yo vaya a ir al cielo, ¿sí? O con, no sé, cualquier otro pastor, ¿verdad? Que esté frente a un púlpito, frente a una cámara y esté orando por sanidades, por milagros, porque Dios a veces en su misericordia lo hace. Pero lo que realmente te hace salvo es ese arrepentimiento genuino en tu corazón y es esa intimidad con el Señor. Porque claro, nos vamos a topar con personas que solamente amen el dinero, que van a ser a veces hasta grandes iglesias o van a tener muchos seguidores porque le van a decir a la gente lo que quiere escuchar y sí, van a orar por sanidad y por milagros, pero cuando se trata de la intimidad con Dios, no tienen intimidad con Dios y no van a dar frutos dignos de arrepentimiento ya cuando te los encuentres a solas. Entonces, podremos a veces engañar a las personas, pero a Dios no lo podemos engañar. Y a eso se refiere, a que no seamos hipócritas y hablemos, ay sí, el Señor, pero realmente al Señor no lo conozcamos, porque nosotros podemos decir, yo soy un hijo de Dios, pero cuando Él nos pida cuentas va a decir, yo no te conozco, nunca te arrepentiste, nunca viniste a buscarme a mí en oración, aunque te hayas hecho pasar, ¿verdad?, por un gran siervo. Y nos habla también, dice, los dos cimientos. Y esta palabra está bien bonita, no solo es para los matrimonios y para nosotros, porque recordemos que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y yo quiero hacerte un énfasis en esto. Muchas veces nosotros pensamos que cuando venimos a los pies de Cristo, nos arrepentimos, qué bonito sería que ya no hubiera pruebas, ya no hubiera luchas, ya no hubiera tentaciones, pero las hay. La única diferencia es cómo nos comportamos ahora cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón. Porque a lo mejor antes podía venir un ataque a nosotros y nos desbarataba. Pero cuando tienes a Jesús en tu corazón, ahora Él te respalda, ahora Él te mantiene firme. Porque dice aquí lo siguiente, que esta casa, dice, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Sabes quién es esa casa? Tú y yo. Van a venir y nos van a golpear con lluvia, con vientos, con ríos, golpes. Y esto o nos derriba o nos hace más fuertes. Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Ya sea que tú y yo fundemos nuestra casa en la roca o fundemos nuestra casa en la arena, siempre va a haber lluvia, siempre va a haber viento, siempre va a venir el golpe. La diferencia es que cuando estás en Jesús, que es la roca, tú vas a permanecer firme. Cuando estás fundada solamente en la arenita, te van a tumbar y te van a hacer pedazos. Entonces no significa que porque ya estemos en el Señor no van a venir cosas difíciles, sí van a venir. Lo que pasa es que Dios te va a ayudar a salir adelante con ello y a permanecer firme. Y después nos enseña acerca de algunos milagros, vamos en el capítulo 8, de algunos milagros que hizo Jesús. Nos habla acerca de un milagro que le hizo a un leproso. Dice que cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció.
a veces nosotros parece que tuviéramos duda de si Dios nos quiere sanar o no. Hemos estado leyendo que Jesús sanaba a todos los enfermos. Todos aquellos que creían en Él, los sanaba. Todos los que tenían dolencias, los que estaban endemoniados. Todos. Entonces, si te has estado preguntando si Dios quiere sanarte, Dios sí quiere. Él le dijo, ¿quieres sanarme? Y le dijo, claro que quiero ser limpio. Y dice, y al instante sanó de su lepra. También sana al siervo del centurión. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, o sea, un hombre de un gran puesto, diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Y al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. A veces, cuando hablamos acerca de las riquezas, a veces no necesitas tener mucho para que esa riqueza sea más importante que Dios. Y a veces puedes tener mucho y que Dios sea mucho más importante que esa riqueza. Lo podemos ver en la sencillez de este centurión, que era un hombre que estaba a cargo. Que él le decía a haz esto, haz esto, haz esto, y la gente lo hacía. Pero cuando se topó con Jesús pudo reconocerlo, pudo decir, no, sí, seré rico, pero no soy digno de que entres en mi casa. Mira, soy tan pequeño, no soy digno de que entres en mi casa. Y eso, Jesús lo pudo reconocer, esa humildad. Dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Es decir, a veces nuestra fe puede hacer que Jesús sane a alguien más. A veces a causa de nuestra oración, de nuestra petición, de que nosotros creemos por alguien más. El Señor puede usar nuestra fe para sanar a alguien más. Dice que también Jesús sanó a la suegra de Pedro. Dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Qué hermoso que cuando Dios nos sane de algo, nosotros le sirvamos, pero muchas veces Dios hace el milagro y nosotros solamente queríamos el milagro, pero no al que hace los milagros. Y dice, cuando llegó la noche le trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Con qué echó fuera a los demonios? Con la palabra, con la palabra. Dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, las tuyas y las mías. Dice que viéndose Jesús rodeado de mucha gente, se fue a otra parte. Y vino alguien, vino un escriba era un hombre que sabía mucho de la palabra. Y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Pues tú te puedes imaginar eso de Jesús, que no tuviera una casa donde habitar. Dice así, dice que las zorras tienen sus guaridas y las aves sus nidos en los cielos, pero el Hijo del Hombre, o sea Jesús, no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Te imaginas que Dios te llame a servirlo, pero que te diga, vas a tener que dejar tu casa? Qué difícil. ¿O cuántas veces nosotros no nos estaremos quejando acerca de cosas que nos hagan falta? Y resulta que Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, en esos 3 años que anduvo predicando, no tenía un lugar donde habitar. Aunque obviamente sabemos que Él podía llegar a muchos lugares y era bienvenido, pero no tenía como tal un lugar fijo. Dice, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo,
sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y después de esto, dice que Jesús calma una tempestad. Dice que entrando él en la barca y sus discípulos le siguieron, dice, y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande, las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y que vinieron sus discípulos y lo despertaron, diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Se ponen a pensar, dice que la tempestad era tan grande que las olas cubrían la barca. ¿Cuántas veces tú y yo no nos sentiremos en una situación parecida a esta? Que los problemas ya están tan fuertes que parece que nos estamos hundiendo literalmente. Pero podemos venir y decirle, Señor, sálvanos, no nos dejes perecer. Y Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué? Porque otra vez estás preocupado y estresado. Entonces levantándose reprendió a los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. Cuando tú oras y viene Jesús, pone en paz todo. A veces estamos estresados por el trabajo, por enfermedades, por situaciones, por la economía. Estamos tan preocupados, pero cuando clamamos al Señor, Él viene y pone esa bonanza. Y si los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos le obedecen? También nos habla, no voy a leer toda para platicártela solamente, pero nos habla de los endemoniados gadarenos. Dice que llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, y vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por el camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Dice antes de tiempo porque bien saben los demonios lo que les espera, es el lago de fuego. Por eso ellos le preguntan, ¿nos vas a atormentar desde antes? Qué triste que muchas veces los hombres no reconozcamos a Jesús y que los demonios sí lo reconozcan y lo obedezcan, a veces hasta más que nosotros. Entonces, dice, estaban paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y Jesús les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. He aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en la mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y en otros capítulos habla de que eran alrededor de 1000 cerdos. O sea, imagínate 1000 demonios. Esas son las legiones. Por eso a veces cuando las personas se ven ya endemoniadas, ya poseídas, es porque tienen legiones. Y por eso también es necesario que nos preparemos en oración y muchas veces en ayuno. Porque a veces, como dice su palabra, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades. A veces a lo que tú te estás enfrentando son a potestades de demonios, a millares de demonios. Pero bueno, si Jesús está contigo, ¿quién contra ti? Entonces dice que estos demonios fueron y se precipitaron. Y dice que las personas que estaban ahí cuidando los cerdos fueron y corrieron a esta ciudad a decirles lo que había pasado. Y la ciudad, que no podía acercarse a esas regiones porque había 2 endemoniados súper agresivos que ni se podían acercar, vinieron a buscar a Jesús para decirle, por favor, vete. Dice, toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Casi siempre cuando hay una liberación, a veces esperarías que te abracen, que te den besos, que te lo agradezcan, y quien te lo va a agradecer es la persona normalmente que fue liberada. Pero normalmente se levanta lucha, se levanta contienda, se levanta un ataque o un contraataque y tenemos que estar preparados también para ello, para decir, ok, acabo de obtener una gran victoria porque en el nombre de Jesús he libertado a este que estaba endemoniado o ha pasado una gran sanidad. Pero muchas veces lo que viene es lo contrario. Lo mismo pasa cuando Pablo y Silas liberan a una mujer que tiene un espíritu, un demonio de adivinación.
que cuando la hacen libre, vienen los dueños, se quejan y van y los meten a la cárcel. Pero todo tenía un propósito de Dios. Pero pues sí, si eso pasaba, le pasó a Jesús, pues ¿qué te esperas que nos pase a ti y a mí si nos hablan para ir a orar para una liberación? No que tengas que estar preocupado, pero pues que sepas que también a veces vienen patadas de ahogado, algunos contraataques. Por lo cual siempre cuando oremos por hacer una liberación, tenemos antes de que cubrirnos con la sangre de Cristo, que decirle, Señor, mira, pon ángeles a nuestro alrededor. Nosotros no hablamos con los ángeles ni le oramos a los ángeles, pero sí podemos decirle al Señor, Señor, envía ángeles, ángeles guerreros, ángeles de adoración. Padre, desenvaina espada, protégenos, líbranos de todo ataque y de todo contraataque. Y terminando la oración, hay que orar, Señor, líbranos de todo contraataque. Cierra toda puerta al enemigo que no nos pueda tocar. Dice, vamos en el capítulo 9 ya. Dice, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Nótese que el hombre está paralítico y Jesús lo que hace es perdonar sus pecados. Dice, entonces los escribas, que eran los que sabían mucho de la palabra, dijeron, este blasfema. Y conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo, ¿qué es más fácil? ¿Decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Le dijo entonces al paralítico, levántate, toma tu cama, vete a tu casa. Entonces, también muchas veces a causa de algún pecado podemos estar sufriendo alguna enfermedad y es necesario que vengamos al arrepentimiento. Y cuando Dios te perdona, muchas veces también llega esta sanidad. Y nos habla también acerca del llamamiento de Mateo. Mateo, a diferencia a lo mejor de Pedro y de los primeros 4 que ayer estuvimos hablando que llamó, Mateo era un hombre adinerado. Dice, pasando Jesús de allí vino a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Me encanta porque todos los que ha llamado hasta ahorita, todos al instante, se van detrás de él. Porque eso es lo que hace un verdadero encuentro con Jesús. Cuando verdaderamente nos encontramos con Él, cambia todo. Y dice que, que aconteció que estando él sentado en la mesa, en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores habían venido y se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esta es una palabra que nos tiene que hacer reflexionar. Muchas veces cuando nosotros ya hemos conocido a Jesús en nuestro corazón, Él está cambiando cosas de nuestra vida, podemos llegar a sentirnos tan perfectos, tan buenos, que vemos a las demás personas como pecador. Uy, ¿por qué te juntas con ellos? Ay, no te juntes con esa gente que anda en pecado. No. Dice Jesús, misericordia quiero y no sacrificio. Pues sí, a veces podemos decir, es que no, yo en ayuno y oración, en ayuno y oración, en ayuno, sí, pero te falta amor, que es más importante. Sí, pero te falta no juzgar para que no seas juzgado. Te falta quitar el dedo acusador y dejar de decir, sí, la que anda ahí con otros, sí, no anda bien mal. ¿Y tú? Y tú y yo sí andaremos muy bien, porque tal vez no estemos haciendo otras cosas, pero estamos.
juzgando. Ay, qué dura palabra, ¿verdad? Pero bueno, pues dice que sí, Jesús se sentaba con esos pecadores. ¿Por qué? Porque eran los que tenían necesidad. Así que, pues, tratemos de ser más amorosos. Dice que también habla acerca del ayuno. El tan mencionado ayuno, y que le preguntan que por qué los que seguían a Juan, que era el que iba delante de Jesús, abriéndole camino, porque ellos ayunaban mucho y los discípulos de Jesús no ayunaban. Entonces él contesta, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. ¿Te das cuenta que es un mandato que nosotros ayunemos? Es necesario que nosotros ayunemos. O sea, hay veces que puedes tener 10, 15, 20 años de haber conocido a Jesús y nada más no ayunas. Y aunque Dios te mande llamar en oración a ayuno, ya hasta yo creo que llega el punto donde ya muchas veces el Espíritu Santo ya no te convoca a ayuno porque sabe que no lo vas a hacer o no lo vamos a hacer, ¿verdad? Y bueno, ya casi vamos a acabar. Dice la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Viene un hombre y le dice, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. ¿Cuánta fe tendría este hombre que sabiendo que su hija ya había muerto y que en ese tiempo pues no era como lo más común que resucitaran a un muerto? Venir y decir, mira, mi hija ya murió, pero ven y pon tu mano y resucitará. Y dice que se levanta Jesús y lo siguió con sus discípulos. Pero mientras eso pasaba, también había otra mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, que se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Dice, pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. 12 años sufriendo con esa enfermedad y con todo el rechazo que en aquel tiempo había, porque si tú estabas en tus días tenías que estar alejada porque eras impura. 12 años terminaron de sufrimiento para ella. Y dice que al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos porque la niña no está muerta sino duerme. Y se burlaban de él. Yo no me imagino a alguien burlándose de Jesús, pero bueno, aún en la actualidad pasa. Y no solamente se van a burlar de Jesús, también se van a burlar de ti y de mí cuando empecemos a orar. Muchas veces alguien va a ver la forma en que nosotros oramos y declaramos sanidad y van a decir, se van a burlar, que no lo van a creer. Pero cuando Dios hace el milagro es ahí que mira. Y dice aquí que se burlaban, dice, pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda la tierra. Y después de esto nos cuenta que también llegando a la casa, dice, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os se ha hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Tomemos en cuenta algo. Muchas veces podemos nosotros estar con alguna enfermedad. Pero tal vez si Jesús te pregunta, ¿crees que lo puedo hacer? ¿Será que tu respuesta es claramente sí? ¿Será que cuando alguien viene y ora por ti, tú ya estás segura que vas a recibir esa sanidad? ¿O dices, no, si no lo ha hecho en todos estos años, ¿tú crees que lo va a hacer? Pues si quieres ora por mí, pero la verdad no creo que pase mucho. ¿Por qué? Porque a veces perdemos la esperanza, pero a estos hombres les preguntó, ¿crees que puedo hacerlo? Y ellos dijeron sí. Y les dijo, conforme a vuestra fe os se ha hecho. Es decir, si ellos han dudado, no pasa, porque conforme a su fe sería hecho, no conforme a la fe de Jesús. Jesús sabía que podía hacerlo. Conforme a la fe tuya es que sería hecho. Y dice que
Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echó fuera el demonio y el mudo habló. Es decir, que este demonio estaba provocando que este hombre fuera mudo, porque en cuanto echó el demonio fuera, la persona pudo hablar. A veces es hasta un poco difícil porque la gente tiende a escandalizarse. Justo con sinceridad puedo decir que a veces podemos estar frente a un mudo y quisiéramos orar por liberación, pero a veces hasta nos sentimos un poco apenados de que si oramos por echar fuera ese demonio, si es que fuese el caso, no quiere decir tal vez que todos los mudos tengan un demonio causando el que estén mudos, pero a veces hasta nos sentimos un poco como cohibidos o apenados de orar de esta forma. Pero aquí dice, ¿verdad?, que cuando echó fuera el demonio, la persona pudo hablar. Y dice que los fariseos decían, por el príncipe de los demonios echa fuera demonios. Quiere decir que aún nosotros, mientras hagamos una liberación, posiblemente vamos a ser muy criticados. Dice, recorría Jesús todas las ciudades, aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Toda. Dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellos porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. También nosotros debemos estar orando, ¿verdad? Porque se levanten personas con amor verdadero para el Señor y nosotros mismos y llevar la palabra, porque si te pones a ver a tu alrededor hay tanta gente enferma, hay tanta gente con necesidad, hay tanta gente que necesita del Señor. Y a veces nosotros permanecemos callados y no le llevamos la palabra, pero nosotros esto mismo, lo que estamos aprendiendo, lo que estamos leyendo, podemos compartírselo a otras personas y nos estamos convirtiendo en esos obreros. Último capítulo, capítulo 10, dice, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Aquí nos habla de cómo a sus discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y toma esta palabra, porque Dios no solamente le dio estas palabras a sus discípulos, sino están escritas para nosotros. Más de 2000 años después están escritas para ti y para mí. Él nos ha dado autoridad sobre los demonios, sobre los espíritus. Por eso tal vez a algunas ocasiones me escuches cuando estoy orando que yo reprenda un demonio, reprenda un espíritu. Es por palabras como esta. Es porque conozco que Dios nos ha dejado autoridad y que los demonios deben sujetarse a nosotros. Que a nosotros dice, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera. A ti y a mí que le creemos, a ti y a mí que somos sus hijos, nos ha dado autoridad. Por eso no tenemos que temblar ni que tener miedo. Si hay un espíritu, si hay un demonio y nosotros estamos viviendo una vida en arrepentimiento, en santidad lo más posible. Santidad es cuando nosotros constantemente estamos arrepintiéndonos porque podemos equivocarnos, pero venimos y nos arrepentimos. Esa es una vida en santidad. Y Él nos ha dado autoridad para echar fuera demonios. No te sientas intimidado o no te sientas cuando, ay, es que había un endemoniado. A ti y a mí nos ha dado esa autoridad, solo falta que le creamos. Dice que también nos dio autoridad para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Por eso no te parezca raro cuando yo comienzo a orar y comienzo a decir, pon tu mano en el lugar donde tengas un dolor. Sé libre de tu enfermedad cuando comienzo a declararte lo que el Espíritu Santo me está diciendo. Sanidad en el corazón, sanidad en los oídos, sanidad en los ojos. Aún en este momento, en el nombre de Jesús, recibe tu sanidad. Donde tengas un dolor, pon tu mano y sé libre en el nombre de Jesús.
Es una orden que estoy dando en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Y la estoy dando en serio. Si tienes una enfermedad, si tienes un dolor, pon tu mano en ese lugar y en el nombre de Jesús recibe sanidad. Así de fácil. ¿Por qué? Porque no soy yo quien lo hace, sino Jesús. Y les dejó estas instrucciones. Dice que a sus discípulos envió y les dijo, vayan por el camino. Y les dice que no vayan a los gentiles ni a los samaritanos en aquel tiempo, porque todavía no era su tiempo. Dice, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Lo que de gracia recibiste, da de gracia. Sé que lo que de gracia recibiste, es decir, es parte de lo que tú tienes que recibir. Cuando nosotros venimos al Señor, muchas veces venimos con bastantes cosas en el corazón, bastante contaminados y algunos bastante endemoniados. Pero eso es parte de Él, que nosotros seamos libres, el que salga el enojo, la ira, el pleito, la amargura, o tal vez demonios que hayan entrado a causa de pecados que nosotros hemos cometido, lujuria, tantos demonios, ¿verdad? Que podrían estar habitando. Eso es algo que nosotros como hijos tenemos que recibir. ¿Estás enfermo? Bueno, podemos ser sanados. Y después que lo hayamos recibido, nosotros debemos ir y dar de gracia. Es decir, si Dios te hace una sanidad, entonces tú vas y oras por otros. Y aún aunque todavía esa sanidad no llegue a ti, tú puedes tener la fe para ir y orar por alguien más y el Señor va a hacer esa sanidad. Y les dice, no se provean de oro, ni de plata, ni de cobre, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entres, informaos quién en ella es digno y posad allí hasta que salgáis. ¿Te imaginas que el Señor nos mandara así? Pues bueno, aquí nos está mandando en la Biblia, ¿verdad? Pero que de pronto el Señor nos mande a otro estado, como a los misioneros. Todavía esto existe. Hay muchos misioneros que se van a otros países y no llevan nada, pero el Señor les provee todo. Dice que cuando entremos en una casa la saludemos, y si la casa fuere digna, nuestra paz va a quedarse en esta casa. Pero si no, se volverá a nosotros. Yo siempre digo esta frase, que a donde quiera que yo voy, la bendición llega. Y no porque llegue yo, sino porque Dios llega conmigo. Yo tengo la fe y la certeza de saber que si yo voy a visitar a alguien a su casa, va a haber bendición. Que si yo llego a un restaurante, a un lugar de visita, va a empezar a haber bendición. No porque llegó Jessy, sino porque el Espíritu Santo me acompaña, porque Dios va conmigo, y cuando Dios va contigo, la bendición llega. Mas si el lugar no fuere digno, dice que te sacudas los pies y salgas. Dice, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Hasta estos videos, cuando te llega este video, alguna palabra de Dios, cuando la palabra de Dios está tocando tu puerta, es el Señor Jesús llamándote, es el Señor Jesús dándote una palabra. Si fuese digno y tú lo dejas entrar, Él se quedará contigo y te bendecirá. Dice, precauciones venideras, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Sí, muchas veces vamos a ser juzgados, criticados, perseguidos. Pero en todo esto Dios obrará, porque a veces hay gente que necesita escuchar la palabra. Dice, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar.
porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y aquí hago una pausa. Muchas veces yo me he sentado aquí frente a esta camarita sin nada que decir, pero sabiendo que había hecho el compromiso de una oración o de una palabra y que me iba levantando y que le decía: Espíritu Santo, sé tú quien hable por medio de mi boca, sabiendo esta palabra, que no importa si yo me preparase mucho tiempo, si el Espíritu Santo no habla por medio de mi boca, en vano me siento frente a esta cámara. Pero aunque no estuviera tan preparada, no tengo que preocuparme, porque dice que el Espíritu Santo hablará por medio de mi boca. Por eso muchas veces me vas a escuchar decir: Espíritu Santo, esta es tu grabación, te entrego el control, habla tú por medio de mi boca, porque dice: porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros, es decir, el Espíritu Santo. Por eso muchas veces cuando escuchas a una persona hablarte de Dios, tú escuchas como si te conociera, como si justamente estuviera tocando el punto que tú necesitas. Y puede haber 100 personas y las 100 personas sienten lo mismo, que Dios les está hablando de lo que ellos necesitan, porque es Dios. Y ya casi para terminar dice: seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Muchas veces, en lugar de agradecimiento por llevar la palabra de Dios, vas a caer mal, te van a aborrecer, no van a querer que estés cerca. Pero dice el Señor que esto va a suceder, que perseveremos hasta el final. Dice: bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuanto más a los de su casa. Recordemos que a Jesús le llamaban que era Belcebú. Pues también a nosotros muchas veces nos van a criticar diciendo que, sobre todo los que son muy religiosos, no, que si echamos fuera demonios, que si oramos por sanidad, que no, que eso es del diablo. Y pues ya por último vamos a hablar cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y aquí nos vamos a quedar, ¿verdad? Bueno, vamos a terminar el capítulo. Dice: recompensas. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y al que a mí me recibe, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cuando tú le sirves a Dios, Dios trae bendición hasta para los que te reciban bien. Y aunque quisiera quedarme a orar, siento que ya me he tardado muchísimo en el video, así que vamos a orar brevemente. Espíritu Santo, te pido que seas tú dirigiendo esta oración. Señor, hemos hablado de muchos temas, hemos hablado de liberación, hemos hablado, Señor, de los milagros que hacías, y sabemos que aún lo sigues haciendo. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que dirijas esta oración. Conoces las necesidades de las personas que están viendo o que verán este video. Si tienen alguna enfermedad, en el nombre de Jesús, yo declaro sanidad desde la cabeza hasta los pies. Si tienes algún dolor, solamente pon tu mano donde está ese dolor, y en el nombre de Jesús declaro sanidad. Declaro cobertura para ti y para tu casa. Declaro que si el Señor te ha mandado algún llamado, también en este momento recibe esa unción preciosa de parte del Señor. Si has estado orando por donde sanidades, recíbelo ahora en el nombre de Jesús, pues dice tu palabra, Señor, que lo que hemos recibido por gracia también demos. Declaro que cada que tú vayas y ores por las personas en el nombre de Jesús, esas personas serán sanadas, serán liberadas.
Padre, te oro por liberación. Si hay personas que en este momento son atadas por demonios, en el nombre de Jesús te echo fuera, con toda autoridad te echo fuera en el nombre de Jesús. Y declaro arrepentimiento genuino en la persona, que te puedan conocer, Señor, que puedan ser libres, papito, en el nombre de Jesús. Te declaro libre en el nombre de Jesús. Te declaro libre en el nombre de Jesús. Libre. Si tienes una enfermedad que está siendo causada por demonios, echo fuera ese demonio que está causando esa enfermedad en el nombre de Jesús. Y te cubro con la sangre de Cristo. Me cubro con la sangre de Cristo todo lo que amamos y todo lo que tú amas en el nombre de Jesús. Comienza a cubrirlo con la sangre de Cristo. Declaro paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, que tú guardes sus entrares y sus salires, que guardes sus familias, que guardes sus bienes, que guardes sus finanzas, que aquel Señor que no tiene provisión en su casa, declaro, Señor, que estás llenando alacenas, que estás llenando refrigeradores, que estás trayendo provisión para pagar todo tipo de deudas. Padre, que aquellos que tienen problemas con los contratos o en el trabajo, en el nombre de Jesús, declaro que en este momento tú comienzas a resolver, Señor, toda situación laboral en el nombre de Jesús. Oro por nuestros esposos, por las esposas, por los hijos, Señor, donde hay problemas laborales y económicos. Declaro en el nombre de Jesús que tú estás haciendo libertad en este momento, que traes libertad y que resuelves toda situación financiera y de trabajo en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por este tiempo. Gracias por esta palabra. Te pido que penetre en nuestros corazones y pues gracias por acompañarme. Nos vemos el día de mañana. Bendiciones.